invito a abrir su Biblia conmigo en Primera de Reyes, capítulo 17. Amén. Dios lo bendiga. Amén. Me estaba preparando ahí mis apuntes y sé que hemos venido dispuestos a aprender del Señor, a recibir de su palabra y creyendo de que Él está en este lugar. Amén. Si no, creo que sería en vano que estemos aquí. La palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios y que el que se acerca a Él debe hacerlo creyendo de que le hay, creyendo de que Él está, ¿no? Entonces esa es la manera en la que tenemos que estar en este lugar, en esta mañana. Espero que sea de bendición para todos. Para mí ha sido de mucha bendición esta historia. Yo sé que la idea es intentar transmitir lo que el Señor ha puesto en mi corazón, lo que el Señor me ha hablado a través de ella. Entonces yo quiero que sea eso lo que el Señor ha usado para bendecirme, intentar transmitirlo para que también sea de bendición para todos nosotros. Amén. Entonces es su palabra, amén. Amén. Yo quiero invitarlo a que ore conmigo, que ore por mi vida, ore por su vida, por el que está a su lado, y como decía el pastor de este lugar, que salgamos todos llenos y bendecidos, amén. Amén. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, te damos gracias, Padre del cielo, por tu misericordia, Señor, que se ha renovado una vez más para con nosotros. Tu palabra así lo dice, Señor, que cada mañana son nuevas. Señor, te damos gracias porque podemos recurrir, Señor, a esa misericordia. Podemos acercarnos al trono de la gracia, Señor. Y aquí estamos, Señor, un grupo de tus hijos, dispuestos, Señor, a oír tu palabra, a buscar de ti, Señor, de tu presencia. Sabemos que tú estás en este lugar, sabemos que tú quieres hablarnos, sabemos que tú, Señor, quieres bendecirnos a través de tu palabra. Señor, ayúdanos porque nosotros somos los primeros en necesitar de eso, Señor. Padre, danos un oído, Señor, para entender, para oír, Señor, y que nuestra fe aumente, sabiendo de que tú eres el Dios incomparable, el Dios que todo lo puede, el Dios que hace milagros, que sigue obrando de esa manera, Señor, aún hoy en día, Señor. Te doy gracias, Señor, por la vida de mis hermanos en este lugar. Ayúdanos, Señor, a tener un corazón dispuesto y que la semilla de tu palabra caiga en tierra buena, Señor. Te doy gracias, te damos la gloria. Usa mi vida, Señor, dame de tu gracia. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén, amén. Bueno, estamos en el capítulo 17 de Primera de Reyes, que se vienen unas historias muy, muy interesantes, muy, muy buenas, muy... De hecho, vamos a empezar con la historia del profeta Elías, ¿no? Acá es donde él aparece, ¿no? Con poder, con poder de Dios, de lo alto, como se dice, con una autoridad incomparable que solamente se lo puede dar nuestro Dios a un hombre. Y vamos a ver cómo el Señor lo usa de una manera muy, muy atrevida, por así decir, ¿no? Para dejar callado a todo el mundo, porque esa era la idea, ¿no? De Dios mostrar quién era Él, cuando todos se habían desviado, cuando todos estaban adorando a otros dioses, inventándose ídolos y haciendo un desastre en el pueblo de Israel. Israel había desviado su corazón totalmente hacia otros dioses y Dios aparece. Ya con el nombre mismo que le da a Elías, pues eso ya muestra quién es Dios, ¿no? Vamos a ver eso, vamos a ver por qué no es casualidad de que en el Nuevo Testamento a Jesús lo comparaban con Elías, no es casualidad de que el profeta Elías fue profetizado, que un día iba a volver a anunciar el Mesías antes de la venida del Señor. ¿Por qué no es casualidad de que ese hombre, iba a decir un gran hombre de Dios, pero realmente es un hombre de un gran Dios, ¿no? Lo quiero decir de esa manera. ¿Por qué ese hombre fue tan relevante para la historia de la humanidad, para la historia del cristianismo, para Dios, para su obra, ¿no? Porque era un hombre de mucha fe.
de mucha fe. Y eso es lo que tal vez vamos a intentar remarcar algunas cositas y relacionarlo un poquito con nuestras vidas, que muchas veces en Santiago también habla acerca de que Elías era un hombre con nuestras pasiones, dice, ¿no? Con nuestros sentimientos, con nuestros problemas, pero aún así él oraba, dice la palabra, y el cielo paró de llover. Él oraba y volvía la lluvia, ¿no? Era un hombre de mucha fe, aunque pasaba por las mismas dificultades que nosotros, y creo yo que muchos de nosotros no pasamos ni una pizca de dificultad que pasó Elías. Entonces, vamos a ver un hombre de mucha fe y espero que realmente sea de bendición. Vamos a leer un poquito vamos a leer todo el capítulo 17, ¿amén? ¿Lo tiene? Amén. Dice, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Y vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Serepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella a traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor, ve como has dicho y haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías. Comió él y ella y su casa muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Versículo 17. Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ella dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Él le dijo, dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba, y lo puso sobre una cama. Y clamando a Jehová, dijo, Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir a su hijo. Y se tendió sobre el hijo 3 veces y clamó a Jehová y dijo, Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él, y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa, y lo dio a su madre, y le dijo Elías, mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios, y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Wow, tremenda historia, ¿no? Sí. Tremenda historia donde vemos un montón de cosas, un montón de puntos que podemos marcar acerca de la providencia de Dios, sí, acerca de la gracia de Dios, sí, de su misericordia.
Hay un montón de puntos donde podemos ver atributos de Dios expresados en este capítulo. Incluso podemos ver cosas que el Señor Jesucristo mismo mostró cuando Él vino a este mundo, porque esto fue escrito miles de años antes de que el Señor viniera, ¿no? Sin embargo, eso se repetía porque son atributos que Dios tiene para con nosotros, ¿no? Su gracia, su misericordia, su benevolencia, su provisión, ¿no? Su providencia. Son muchas cosas. Y el versículo 1 dice: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Luego una pregunta: ¿por qué Elías se presentó de esa manera a Acab, al rey Acab, con esa actitud de enfado, por así decir, de ira, diciendo Dios vive, ¿no? Porque eso es lo que está diciendo: vive Jehová, Dios de Israel. ¿Alguien recuerda más o menos lo que había pasado antes? Porque el versículo 1 dice: entonces Elías Tisbita, como diciendo que había pasado algo antes, ¿no? Uh-huh. Sí, sí. Uh-huh. Habían muchos dioses, de los cuales tal vez el más importante para... Sí, hermano. Según recuerdo lo que estábamos estudiando antes, ya el pueblo de Israel parecía ya un pueblo que no era Israel, que totalmente parecía pagano. cualquier que estaban viviendo como si Dios no existiera en ese pueblo. Sí. Como tú decías, se habían desviado, pero bastante, como Sí. dice Juan también, estaban ya hundidos en la idolatría. Uh-huh. Sí, así es. Vamos a leer un poquito para los que no están muy contextualizados. Vamos a leer desde el capítulo anterior, digamos el 16, desde el versículo 29, para entrar un poquito en contexto. ¿Amén? Sí. Amén. Dice: comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel, el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Ed-Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Ahí vemos, ya cuando dice que le fue cosa ligera seguir los pasos de Jeroboam. Sabíamos anteriormente, hemos estudiado acerca de que Jeroboam era como el que marcó el legado de la idolatría, ¿no? Al pueblo de Israel, ¿no? Que para Dios fue eso abominable, terrible, y él marcó. Ya después todos los reyes malos que anduvieron en Israel, dice la palabra que seguían los pasos de Jeroboam. Es como que Jeroboam marcó el camino para la idolatría y para la maldad. Y acá dice que a Acab le era cosa ligera seguir los pasos de Jeroboam. Es como que el pecado de Jeroboam para él era como comer pan, algo fácil, ¿no? Algo que le importaba poco, ¿no? Algo sencillo delante del Señor, para él era como no me importa. Lo que está diciendo era eso. El versículo 33 dice: hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Acab, según los eruditos de la palabra, tal vez fue el peor rey que tuvo Israel, el rey que más abominaciones hizo que hicieran el pueblo de Israel. Entonces lo caracterizan como que fue tal vez el más perverso, el que más ira encendió en Dios, ¿no? Hizo pecar a todo el pueblo poniendo imágenes y levantando ídolos. Se casó con una mujer idólatra, se unió a ella, se unió su espíritu, se unió su corazón con ella, fue influenciado por ella. Y yo quiero hablar un poquito acerca de los dioses que levantaban esta mujer y este hombre, Acab y Jezabel. Nosotros sabemos, a mí me da un poco puedo decir, de cuidado, de temor, cierto temor a hablar del espíritu de Jezabel, ¿no? Que la palabra lo nombra como algo terrible, algo malo, algo fuerte.
hay un espíritu demoníaco detrás del legado que dejó esa mujer, ¿no? Cuando hablamos de eso, entendemos de que el Señor está hablando acerca de un espíritu que hace que el hombre idolatre, que el hombre sea perverso sexualmente también, que haya dominio de la mujer hacia el varón, ¿no? Que también es antibíblico. Son muchas cosas, idolatría, falsa profecía, falsos profetas, son muchas cosas que Dios detesta, aborrece, que el espíritu que dejó esta mujer, ¿no? Provoca sobre la iglesia, ¿no? Porque cuando en Apocalipsis habla acerca del espíritu de Jezabel, el Señor Jesucristo mismo le está hablando a una iglesia, ¿no? Creo que era la iglesia de Tiatira, si no me equivoco, donde le decía que tiene muchas cosas buenas que decir de la iglesia, pero no es esta mujer Jezabel que hace caer en fornicación y un montón de perversidades, ¿no? Entonces, y que desvía el corazón de la iglesia, de los hombres. Es tremendo. A mí me da un poco de temor, como decía, porque hay que tener un poco de cuidado. No tengo temor. El Señor está conmigo y con nosotros y todo eso. Pero de que ese espíritu ronda y obra en las iglesias, mezclándose entre los hermanos, eso es verdad. Y causa estragos, y causa... ¿Sí, hermano? Sí, ¿no tienen miedo de Dios? Claro, no hay temor. Miedo de Dios. No hay temor, porque cuando más adelante, no me quería adelantar, pero me viniste a memoria con lo que estaba diciendo, si no me equivoco, en el capítulo 19, o 18, cuando Elías mata a los 400 sacerdotes de Baal, y él hace que el fuego caiga, ¿no? Él hace todo como burlándose, conocen la historia, ¿no? Lo vamos a leer, no me quiero introducir mucho porque hay mucho ahí también, pero él hace como un desafío, ¿no? A los reyes ahí y a los profetas, diciéndole, bueno, hagan ustedes su ritual y a ver quién realmente envía fuego del cielo, ¿no? Si es Dios de Israel o si es ese tal Baal que está ahí, ¿no? Y ellos hicieron todo su ritual, hicieron todo, se laceraban, hacían todo su ritual, y que eso era lo que yo he leído acerca de lo que hacían para invocar a ese Dios son atrocidades, sacrificios humanos, cosas que no puedo ni pronunciar. Y aún así, nada, no había nada, ni siquiera una mosca volaba. Y Elías se burlaba y decía, griten más fuerte, a ver, por ahí se quedó dormido su Dios, ¿no? Y él se burlaba ahí de la gente. Pero bueno, cuando él le tocó la oportunidad de demostrar quién era el verdadero Dios, lo hizo, el fuego cayó, consumió todas las leñas, el holocausto, no quedó ni siquiera una gota de agua, que él había echado agua también, ¿no? Y cuando pasó todo eso, aún así, cuando Jezabel vio el poder del verdadero Dios, no fue capaz de arrepentirse, sino que buscaba matar a Elías. Te voy a buscar, te voy a encontrar y te voy a matar. Eso fue lo que le dijo, ¿no? Entonces, también habla de eso, hermano, de que es un espíritu que persiste en el pecado, que persiste, que no hay arrepentimiento, no hay remordimiento, ni siquiera eso. Y eso es muy cruel. El Señor tiene un castigo tremendo para ese espíritu y para los que van detrás de ese espíritu. Entonces, eso es lo que provocaba Jezabel. Cuando Acab se unió a esa mujer, se convirtió en un esclavo del pecado, en un esclavo de la idolatría, se convirtió en un esclavo del enemigo. Entonces él dejó influenciarse, al dejarse influenciar él levantó ídolos, sirvió a ese dios Baal también, y empezó a levantar estatuas, imágenes, ¿no? Para que adorasen en todas partes, en todos los sitios, los altares donde eran ofrecidos a Dios antes. Él levantó el ídolo de Baal, para que el pueblo de Dios volteara su corazón hacia ellos, ¿no? Y eso fue lo que encendió la ira de Dios hacia Israel, porque todos doblaban sus rodillas. La Biblia luego nos va a mostrar que el Señor guardó a unos cuantos, eran 7,000, que no doblaron sus rodillas, ni besaron la mano de Baal, ¿no? Pero
Yo me ponía a pensar, y sí, gloria al Señor, 7.000 hombres, el Señor siempre tiene un remanente, y gloria al Señor. Pero Israel no eran miles, eran millones. Entonces eso quiere decir que muchísimos fueron con su corazón hacia los ídolos. Fíjense lo fácil que es para el enemigo cuando aprovecha esas oportunidades que estamos pasando un mal tiempo, estamos ahí medio afligidos, no buscamos del Señor, no estamos firmes en las cosas del Señor. Él aprovecha esas oportunidades para destruir nuestras vidas. Y eso es lo que Él hizo con Israel. Israel estaba pasando por un tiempo difícil, donde no sabían qué rey seguir, era todo un desastre, ¿no? Y faltó solo un hombre para que tenga autoridad para desviar el corazón de todo el pueblo, ¿no? Eso es lo que sucedía. Por eso es que Elías, cuando ve que todo Israel prácticamente, él creía que todo Israel se había desviado y que él era el único que había quedado temeroso del Señor, ¿no? Lo vamos a ver más adelante, como él también le agarra en un momento ese miedo, ese temor, y él va y se aparta y se esconde, y Dios lo busca y le dice, ¿qué estás haciendo? Y él dice, no, es que yo he tenido temor de ti, he guardado tu palabra, pero todos han desviado su corazón. Y él le dice que no, que se levante, que coma, que beba, que todavía le queda mucho camino, y que él ha guardado a 7.000 profetas más que no doblaron sus rodillas delante de Baal, ¿no? Eso es la providencia del Señor, lo que Él hace. Pero Elías no sabía, tuvo ese temor, ¿no? Pero cuando Elías se presenta en el versículo 1 y le dice, ya el nombre de Elías, ¿saben lo que significa? Jehová es Dios. Jehová es Dios. Ya con el nombre mismo, él se para enfrente de Acab. Elías, ya con ese nombre, ya él está diciendo Jehová es Dios. Porque eso es lo que significa el nombre de Elías. Él fue a demostrar de que pueden levantar los ídolos que quieran, pero hay uno solo. Y ese es Jehová de los ejércitos, ¿no? Entonces le dice, dijo a Acab, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Oh, eso es tremendo. Una autoridad tiene que tener alguien para decir eso. En cuya presencia estoy. O sea, Acab estaba ahí, estaba Elías, estaban todos. Acab tal vez creía que Dios había desaparecido. Todo Israel pensaba de que el Dios de Israel ya no estaba, se había ido, o no existía, muchos creían eso, que había muerto tal vez, que era más débil que Baal. Baal era considerado el dios del sol, el dios de la fertilidad, el dios de la lluvia, el dios de la tormenta, ¿no? Él creía en los pueblos, los fenicios, los sirios, todos ellos que creían en Baal, le otorgaban esos poderes, de que él era el dueño de hacer llover para que la tierra dé frutos y haya cultivo, haya cosecha. Él era para Acab, Jezabel y todos los fenicios y los sidonios. Baal era el que les daba la vida a ellos. Baal era el que daba vida, porque sin la lluvia, sin agua, no hay vida, ¿no? Entonces ellos le daban esa autoridad a él. Por eso que se presenta Elías ante Acab y le dice, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Eso es tremendo. Como diciendo, están orando cualquier cosa, están buscando cualquier cosa. El único que tiene el poder y la autoridad de dar vida, de hacer descender agua, de que el sol salga, de que el sol se esconda, ese es Dios. No hay otro. Él es el que vive. Y para que veas que eso es así, no va a llover durante 3 años y medio, ¿no? Porque ese es el tiempo que el Señor hizo que no lloviese, ¿no? Eso es tremendo. Entonces, pero a mí me impresiona esa autoridad que tenía Elías, ¿no? Un hombre muy firme en la presencia del Señor, un hombre muy firme en sus convicciones. Y cuando dice, si no por mi palabra, no es diciendo como yo tengo toda la autoridad. Él al principio dice, en cuya presencia estoy, como diciendo, el Señor está conmigo. Por eso, cuando yo hable solamente, va a llover de vuelta.
porque Dios está conmigo. No está diciendo, oh, yo tengo la palabra, Dios no. Él está diciendo como, no habrá lluvia ni rocío estos años sino por mi palabra, porque anteriormente dijo, Jehová Dios vive, ¿no? Y dice, en cuya presencia estoy. Dios está conmigo. Wow, qué tremendo. A mí me gustaría decir eso un día. Estoy en la presencia del Señor, pero con esa autoridad, ¿no? Y decir, wow, eso es tremendo. A mí, ¿cuántas veces caemos en las dudas, nuestras debilidades y dudamos? El Señor nos promete una cosa y nos dice tantas maravillas en su palabra y no somos capaces de creer y confiar ni siquiera una pizca de lo que realmente el Señor busca de nosotros, ¿no? Una fe como un grano de mostaza. Solo eso. Todos conocemos y solamente hemos visto el ejemplo del grano de mostaza, que es chiquitito, más pequeña que el grano del sésamo que se pone en el pan de hamburguesa. Cuando dije hamburguesa todos dijeron, ya conocen esa semilla, ¿no? Yo soy vegano, como semillas de sésamo, dice, en la hamburguesa. Pues el Señor busca esa clase de fe. Y debemos orar y pedirle al Señor que nos dé esa clase de fe. La palabra nos enseña de que los discípulos pedían, aumentanos la fe, ¿no? Sí. Y eso es lo que nosotros tenemos que pedir. Podemos hacerlo, si ellos lo hicieron, nosotros podemos hacerlo también. Pedirle al Señor que nos aumente la fe. Una pizquita de lo que Elías tenía. Vamos a ver la historia más adelante del siervo de Elías, un hombre que deseaba, ¿no?, la fe que tenía su maestro. Y en esa búsqueda el Señor le da el doble de lo que tenía Elías. Eso es más tremendo todavía, ¿no? Es maravilloso. Y seguimos en el versículo 2, dice, y vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Aquí esto es también algo muy llamativo, porque él al decirle eso a Acab lo está desafiando. El primero le está diciendo que va a haber una sequía, un juicio de Dios sobre Israel por su idolatría, por el corazón desviado, por las perversidades que estaban cometiendo. Yo no hablé de Baal, hablé solamente de Jezabel, pero Baal era el dios del sol, el dios de la lluvia, del trueno, de la tormenta, de todo eso, le otorgaban todos esos atributos, pero los rituales que hacían para que Baal se manifestara eran horribles, eran horribles. Lo que usted se puede imaginar, sacrificios humanos, orgías sexuales, porque claro, era el rey, el dios de la fertilidad, el dios de la semilla y cosas así. Entonces eran atrocidades, que el único que se complacía en eso era Satanás, seguro. Sí. Porque sabía que eso irritaba al único Dios, ¿no? Y la gente ahí, y Jezabel moviendo todo eso, y Acab siendo como un títere también, porque vamos a ver cómo Jezabel lo trata como un débil, como uno que no sirve para tener autoridad, por así decir. Entonces son muchas cosas que al Señor le había encendido la ira. Elías lo desafía y le dice, para que veas que el Dios vive, no va a llover, el único Dios que hace llover, no va a llover durante un tiempo, hasta que yo vuelva a hablar. Entonces fue un desafío, porque eso iba a suceder. Entonces, ¿qué tenía que hacer él? Esconderse. Porque Acab lo iba a buscar para matarlo, Acab lo iba a buscar para tal vez amenazarlo y torturarlo hasta que diga llueve de vuelta, ¿no? Entonces el Señor le aconseja de que vaya y se esconda, porque si no corría peligro su vida, ¿no? Yo decía, ¿y por qué Dios no lo guardaba de otra manera? Digo, y pensaba eso, ¿no? Pero después digo, también Elías seguía creciendo en su fe en el Señor. Porque él tenía que confiar en que Dios lo iba a guardar, confiar en que Dios le iba a proveer, confiar en que Dios le iba a dar de comer en el tiempo de sequía. Él debía confiar en eso. Entonces el Señor todavía seguía obrando, así como el Señor nos da la autoridad de poder predicar su palabra, de poder
anunciar el Evangelio y ser de bendición para otros, el Señor sigue obrando en nuestras vidas. Nosotros seguimos dependiendo de Él, nosotros seguimos viviendo con una dependencia total de nuestro Dios. Podemos decir al otro, el Señor te va a bendecir, el Señor no te va a dejar faltar nada, el Señor va a obrar grandemente en tu vida, Él quiere que corras a la salvación, Él quiere que corras hacia Él, a sus pies. Y cuando volvemos a casa tenemos problemas, está la factura de la luz esperándonos, está la factura del agua, están las cuentas, están los problemas, el niño está enfermo, estás pasando por una enfermedad, ¿no? Y nuestra fe y dependencia del Señor tiene que ser día tras día, constantemente. Amén. Ese es un ejemplo que podemos sacar de esto, de que el Señor le dice, apártate y beberás del arroyo, el versículo 4, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Eso es interesante también porque en Levíticos capítulo 11 habla acerca de los animales que son inmundos, ¿no? Y entre ellos está el cuervo. Es un ave, ¿cómo se dice? Carroñero, un ave que busca carroña y que el pueblo de Dios mismo para su pueblo lo tiene como un ave inmundo, de inmundicia. Y les prohibió Dios a cualquier hebreo que tocasen ese tipo de aves. Y sin embargo le dice, yo voy a usar ese animal para proveerte y para que no te falte. Eso es tremendo. Y Elías tenía que confiar, porque él tenía una ley que el Señor le decía, no toquen eso, pero si Dios le dio la orden, ¿se entiende lo que digo? A veces el Señor usa esa manera para probar nuestra fe también, ¿no? Yo recuerdo una vez que alguien contaba acerca de que necesitaba mucho alimentar a su familia y estaba pasando por una necesidad muy grande. Y él era fiel y amaba al Señor, y iban a la iglesia y congregaban, pero él tenía niños y no tenían para comer, le estaban necesitando. Entonces pasa un vecino que siempre se burlaba de ellos porque iban a la iglesia, porque esto y lo otro. Y le decía, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está el Dios que supuestamente te va a proveer y te bendice y no te hace faltar? Y el otro decía, el Señor me va a proveer. Y le decía, anda, no te va a proveer nada. Mira, yo te doy $100 y anda a comprar para tu familia, porque ese Dios no va a aparecer nunca, le dice. Y el Señor agarra el dinero y le dice, gracias, Señor, y se va a comprar. Entonces, muchas veces el Señor usa ese tipo de cosas, ¿no? De ironía, por así decir, para bendecir y proveer a sus hijos. De las personas inmundas, impías, las personas que para el Señor son despreciables porque no creen, porque están aferrados a su orgullo, lo que sea. El Señor los usa para bendecir a sus hijos. Y tenemos que estar agradecidos. Todo lo que el Señor nos da es de bendición para nosotros. Amén. Entonces Elías tenía que aceptar eso, depender de su Dios y saber de que Él estaba enviando y ordenando a esas aves inmundas para que le traigan el pan y le traigan carne. Dice que el versículo 5 dice, y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Esto es una frase que vamos a ver que se repite varias veces. Él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Eso habla de una obediencia. Eso habla de que a pesar de sus prejuicios, ese animal es inmundo, Señor, pero ¿cómo? Nos está diciendo que no podemos, pero a pesar de sus prejuicios, de sus pensamientos, de lo que él creía, él obedecía. ¿No? Y eso es un ejemplo también que podemos tomar de la vida de Elías, ¿no? Que a pesar de que lo que nosotros creemos que eso no sé, Señor, pero si Él nos está diciendo, si Él nos está mostrando, si Él nos está dando esa tranquilidad, esa paz de que Él está utilizando eso para bendecirnos, entonces hagámoslo, ¿no? Podemos meter mucho ejemplo en eso, pero lo que debemos enfatizar es la obediencia de Elías. Elías obedecía a la palabra de Dios. Dice que él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. No fue que él fue e hizo lo que él creía, hizo conforme a lo que Dios le había dicho, ¿no?
Hoy el Señor nos sigue hablando y es su palabra, es la Biblia, ¿no? Entonces, mientras nosotros hagamos todo lo que la Biblia nos muestra, nos enseña, pues dale tranquilo, ¿no? Más allá de tus prejuicios, no, pero yo no sé si está bien eso. Son tus pensamientos. La Biblia dice esto, es así, punto. Amén. El versículo 6 dice: y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Y pasados algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Acá vemos cómo es maravilloso, ¿no? Como día y tarde, día y tarde. Yo no sé, pero yo creo que el Señor le daba comida buena, ¿no? Pan y carne. No hay nada mejor que eso. Un poco de pan y carne, ahí a la parrilla. Y yo no sé cómo lo cocía seguramente, no sé si ya estaba cocida, no lo sé. Pero él tenía para hacerse hamburguesa, para hacerse, no sé, un sándwich. Tenía pan y carne. Qué privilegio. Cuando todos estaban muriendo de hambre, todos los idólatras, todos los que creían que Dios ya no estaba, y estaban ahí pegándose y lacerándose, pidiendo que llueva y haciendo sus sacrificios. ¿Cuánta gente en ese tiempo seguramente estaba matando a sus primogénitos, a sus hijos, pidiendo que llueva a un Dios equivocado y muerto que no existe? Y Dios estaba ahí mirándolos, ¿no? Y proveyendo a alguien que sí temía, que sí le obedecía, que sí creía en Él y no le hacía faltar. Y le daba de una manera milagrosa, porque eso es una maravilla, ¿no? Que todos los días, mañana y tarde, los cuervos le trajeran comida, ¿no? Yo creo que le habrá puesto nombre a los cuervos, todo de tantos días ahí, no lo sé. Pero, si no, ¿dónde están esos cuervos? Pero era así, el Señor le proveía de una manera inexplicable, pero porque había mucha fe. Amén. El versículo 8 dice: vino luego a él palabra de Jehová, diciendo: levántate y vete a Sarepta de Sidón, y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en mi vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en la vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Wow. Cuando yo leía esto decía, pero acá pasa algo que no entiendo. Dice el versículo 9, dice: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda. Y la mujer no sabía nada, ¿no? No tenía la menor idea. Esto es como cuando invitas a alguien a tu casa y tu esposa te dice: pero ¿por qué no me avisaste que venían? ¿No? Algo así. Pues el Señor envió a Elías a esa casa y la mujer no sabía que Elías tenía que ir para allá, ¿no? Entonces yo me ponía a pensar y digo, ¿a quién le dio orden el Señor entonces para que esto sucediera así? No, porque él dice: vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda. O sea, dice que le dio la orden a una mujer viuda. Pero yo me pongo a pensar, acompáñenme a el Salmos, capítulo 34. Algo que me vino en mente a mí, es solo un pensamiento mío que digo, tal vez sea esto. No quiero que hagan doctrina de esto, ¿vale? Salmos capítulo 34, versículos 7 y 8. Dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová,
dichoso el hombre que confía en él. A mí me da a entender de que el Señor había dado órdenes a sus ángeles para que provean a esa mujer, para que provean a Elías. Porque la mujer no sabía, pero el Señor es el Dios de toda la atmósfera, el Señor que da orden. Y cuando nosotros, imagínese esto, ¿cuántas veces el Señor nos ha ayudado en lo que sea? Cuando estamos cruzando la calle, ¡boom!, pasa un coche 30 milisegundos antes de que... Y menos mal, porque justo antes te agachaste a agarrar una moneda, un ejemplo, ¿no? Y la palabra dice que el Señor nos guarda, nos cuida. Los ángeles, el ángel de Jehová está alrededor de los que le temen. ¿Cuántas veces el Señor nos ha cuidado, nos ha guardado? Él es el que gobierna toda la atmósfera, Él es el que gobierna todo el ambiente celeste, lo espiritual. Y los ángeles del Señor están para guardarnos y cuidarnos, ¿no? De hecho, hasta Jesucristo mismo fue desafiado por Satanás, que se tire, ¿no?, del precipicio. Y no dice la Biblia que Él enviará a su ángel para rescatar, ¿no? Y Dios lo refuta ahí con la palabra también, ¿no? No tentarás a Jehová tu Dios. Sí. Pero hay un hecho de que el Señor es el que gobierna todo. Y Él da la orden y dice, no hagan faltar nada a esa mujer. Y están los ángeles ahí trabajando y obrando, ¿no? Yo lo veo de esa manera. Es un Dios omnipotente, omnipresente, un Dios de orden, un Dios que tiene siervos, ¿no? Cualquier cosa que iba a suceder en la tierra, Él enviaba a sus ángeles para traer juicio, para traer una profecía, para lo que sea, ¿no? Yo veo eso. Yo no sé si podría estar de acuerdo usted conmigo, pero yo digo, ¿a quién le dio orden? La mujer no sabía nada. Pues luego, a la mujer, cada vez que ella cogía un puñado de harina, ¡pum!, aparecía otro. Cogía un poquito de aceite y miraba y aparecía otro, ¿no? Eso es maravilloso. Estaban los ángeles, ella sacaba y el ángel ponía ahí un poquito más. Volvía a agarrar y el ángel ponía otro poquito más, ¿no? Déjeme usar mi imaginación, por favor. Eso es tremendo. Y el Señor obra con nuestra vida de esa manera. Muchas veces no sabemos de dónde aparecen las provisiones de nuestro Dios. Pero Él ha ordenado de que no nos falte nada. Él ha ordenado, ¿no?, de que tengamos lo que necesitamos siempre, ¿no? Eso es tremendo. A mí me llamó la atención eso. Y la fe que tenía este hombre, dice el versículo 10, entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó. Ahí hay una cosa, cuando dice que ella estaba juntando leña, es un detalle, porque yo seguro que no voy a terminar esto hoy, pero el pastor me dio la oportunidad de seguir con esta historia el próximo domingo. Y acá hay algo que yo quiero compartir acerca de que es como un spoiler para el siguiente culto, ¿vale? Sí. Ella tenía un hijo, la Biblia no dice cuántos años tenía el niño, pero si ella salió a recoger leña, lo más lógico que el niño era pequeño, ¿no? Era un niño que no podía cargar leña, no podía ayudar a la madre, tal vez. Tenía un hijo pequeño, seguramente era una mujer joven. Entonces ella va, eso es algo para que lo tenga en mente, dice que estaba juntando leña y dice, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar. Acá hay algo. A mí me hace acordar esta historia cuando Jesús va a Samaria y se pone al pozo. ¿Recuerdan la historia con la samaritana? Sí. La mujer samaritana. Y Jesús le dice lo mismo, ¿no? ¿Me das un poco de agua? Y la mujer servicial, ¿no? Yo veo esa actitud en esta mujer también. Sí. Como diciendo, ¿y este quién es? ¿De dónde salió? Me estoy por morir de hambre. No tuvo una actitud áspera con el extranjero. Estaba dispuesta. Él era hebreo, se supone que era enemigo de los sidonios, porque vemos que Dios lo envía a Sarepta, que era una ciudad de los sidonios, ¿no? Lo envía de vuelta de donde él se había escapado, donde todos estaban haciendo idolatría y donde todos estaban haciendo sus rituales para que llueva y que haya comida. Dios lo envía ahí, a la casa de una viuda pagana, una gentil, una viuda que no tenía ni siquiera una pizca de merecimiento para la gracia de Dios. Pero de eso se trata la gracia de Dios, de que el Señor nos da sin que nosotros lo merezcamos, ¿no?
Entonces allí está la viuda y Elías se presenta, seguramente le habrá dicho, yo soy Elías, soy profeta del Dios de Israel, estoy viniendo de camino, estoy por acá. Se habrán presentado, no lo sé, no cuentan detalle, ¿no? Pero seguramente que sí, porque luego ella le dice, vive Jehová tu Dios. ¿Cómo ella sabe que era Jehová el Dios de Elías? Se supone que se presentaron, estuvieron hablando, ¿no? Son cosas que la Biblia te da a entender, que no lo dice, pero usando un poco la lógica, seguro que pasó eso, hablaron un poquito. Entonces, dice, yendo ella para traérsela con esa actitud de servicio, de disposición, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y cuando ella iba contenta trayendo el agua, entonces se queda ahí. Mi última harina, mi último aceite. Y se da vuelta y le dice, versículo 12, ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en la vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que comamos y nos dejemos morir. Wow, yo quiero compartir hasta acá. Dice que ella ya no tenía esperanzas. Esa era su mentalidad, ese era su corazón en ese momento. Lo último que tenía y lo único que tenía para dejarse morir era ese puñado de harina y ese poco de aceite. Elías lo sabía, Dios lo sabía. Pero Dios le pide eso, ¿no? Una mujer pagana, gentil, que no merecía nada de parte de Dios. El Señor se presenta a su vida justo a tiempo. Ese es el título que yo le había puesto a este mensaje de hoy. Dios llega justo a tiempo. ¿Y cuántos de nosotros podemos decir lo mismo? ¿Cuántos de nosotros podemos decir, Señor, llegaste en el momento más indicado en mi vida? Cuando ya no tenía esperanza, cuando ya no sabía qué hacer, cuando ya me quedaba lo último en mi vida, apareciste y me mostraste que eres Dios. ¿No? Qué bendición poder pensar de esa manera. Qué bendición la de esta mujer que no tenía nada, que estaba por darse a morir, dejarse morir. Pero Dios aparece y le vuelve a mostrar que solamente Él puede dar vida, que solamente Él puede dar provisiones, que solamente Él puede darnos esperanza una vez más, ¿no? Yo quiero que me acompañe, voy a terminar en Lucas capítulo 4, la mención que hace nuestro Señor Jesucristo. Versículo 24 al 26 vamos a leer. ¿Lo tiene? Esto es cuando Jesús se para en el templo y Él empieza a decir, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar, ¿cómo es que dice? Libertad a los ciegos, dice buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos. Este es el contexto, ¿vale? Amén. Y los fariseos y demás decían, lo estaban como acusando y diciendo cosas, ¿no? Así hacia él. Él entonces añadió el versículo 24 y dice, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo un gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Serepta de Sión. Esto es tremendo. Yo quiero que usted entienda esto, de que el Señor ha llegado justo a tiempo en nuestras vidas. Y si no lo ha hecho aún, usted cree que no, pues este es el justo tiempo de Dios, hoy, ahora, en este momento. Porque cuántas personas hay en el mundo que ahora mismo están corriendo hacia la idolatría, corriendo hacia las perversidades, corriendo hacia el suicidio, corriendo hacia la desesperanza, corriendo a hacer cosas atroces por la desesperanza. Pero hoy estás tú aquí. ¿No? Pensar eso
es lo que el Señor quiere que hagamos. ¿Cuántas personas hay en ese tiempo? El Señor dice, había tantas viudas, tanta gente pasando necesidades, un gran hambre en Israel, pero Dios con su gracia fue a una viuda de Sarepta, a una viuda de Sarepta. Podría estar tu primo, tu abuelo, tu hermano, tu vecino, incrédulo, ateo, hoy acá, pero estás vos. Estás tú en este lugar, delante del Señor. Y Él te dice hoy, a través de su palabra, porque recuerden que Elías fue con la palabra de Dios a la viuda de Sarepta. Fue y le mostró que Dios era real. Tal vez ella pensaba, no, los dioses no existen, eso es mentira, todo mentira, no existe ningún Dios, pero aparece Dios en su vida y le muestra que sí está ahí, y le muestra que Él tiene poder, y le va a mostrar más adelante que Él tiene el poder de la vida y de la resurrección. Amén. Qué bendición saber de que el Señor ha llegado justo a tiempo en nuestras vidas. Esta es una buena oportunidad. La palabra del Señor está aquí también con nosotros. Él dice que el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Eso es palabra de Dios. Eso nos da esperanza, ¿no? Él le pidió agua, lo mismo que Jesús le pedía a la mujer un poco de agua, pero el Señor le ofrece un agua de vida eterna. Lo mismo que Elías le pidió un vaso de agua, pero él estaba ofreciendo un Dios de vida eterna. Amén. Y eso es lo que el Señor nos ofrece. Cuando Él llega justo a tiempo a nuestra vida, Él nos ofrece y nos da vida eterna. Un agua del cual dice la palabra que el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Eso es palabra de Dios también, hermano. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Aprovechamos la oportunidad que Dios está aquí hoy? ¿O qué hubiera pasado si la viuda decía, no, Elías, no sé, Dios no existe? O, mira, no te puedo dar nada porque no tengo nada para darte. Solo tengo algo acá y pase para mi hijo, para mí. Lo siento mucho, anda a pedirle a tu Dios. Esa actitud de arrogancia, de orgullo, de soberbia. Lo único que nos separa, o que mejor dicho, separa al hombre de Dios, es la incredulidad, hermanos. Es la incredulidad. Porque en la incredulidad hay soberbia, hay orgullo, ahí está ese sentimiento o ese pensamiento de no, yo no necesito, no quiero, no puedo, no existe, no es real. Porque si decimos que Dios puede obrar de una manera maravillosa y milagrosa, estamos diciendo que no somos inteligentes. Eso es lo que cree el mundo. Si yo creo que Dios va a sanar a un muerto o va a resucitar a un muerto, eso es de mente débil, eso no va a pasar, eso no es real. Yo no soy tonto, eso es algo que no puede pasar. Eso solamente los necios que se dejan lavar la cabeza pueden creer. Yo soy inteligente y soy astuto, soy racional, eso no puede suceder. Ese es el pensamiento del mundo, ese es el pensamiento de un incrédulo. Pero nosotros que hemos recibido la gracia justo a tiempo de nuestro Señor Jesucristo, podemos creer de que Él resucitó de los muertos, que Él puede dar vida a lo que está muerto, porque Él nos dio esperanza cuando ya no teníamos nada. Amén. Entonces la gloria siempre de nuestro Dios. El que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Amén. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, te doy gracias una vez más por tu palabra. Te doy gracias, Señor, porque tu presencia está en este lugar, Señor, donde está tu palabra, donde tu Hijo Jesucristo, Señor, es exaltado, Señor, donde tu Hijo Jesucristo, Señor, es glorificado. Tu presencia está allí, dice tu palabra, Señor. Y creemos, Señor, de que tú quieres seguir obrando en nuestras vidas. Te pido, Señor, que sigas hablando en nuestros corazones a través de ella. Te necesitamos, Señor. Te necesitamos, Padre. Necesitamos de que sigas mostrándonos de que tú eres el Dios que una vez nos dio esperanza, pero que cada día, Señor, nosotros debemos poner nuestra fe en que tú vas a seguir obrando, en que tú vas a seguir, Señor, proveyendo, no solo, Señor, en lo económico, no solo, Señor, en las cosas materiales, sino en lo espiritual, en nuestra vida, en nuestro crecimiento, Señor, en los frutos que debemos mostrar, Señor, a través de tu Espíritu Santo, Señor, en nuestras vidas. Te doy gracias, Señor, porque podemos reunirnos, oír de tu palabra, aprender de ella, Señor. Te doy gracias por la vida de mis hermanos y te pido, Señor, que sigas obrando en nuestras vidas lo que resta de este culto, Señor. Queremos darte gloria y honra
En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén, amén y amén. Dios lo bendiga, hermanos.